La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Y momento ahora para una entrevista. Enseguida vamos a saludar a Julia Ibáñez, parlamentaria andaluza del Partido Popular por Almería, con quien vamos a hablar sobre una cuestión de máxima actualidad que afecta de lleno al campo almeriense y especialmente a municipios como el de Ejido. Ella ha defendido esta semana en el Parlamento andaluz una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España que rectifique la orden ministerial que regula la rebaja de módulos fiscales para los agricultores. Según denuncia, esta orden deja fuera a miles de productores almerienses, especialmente afectados por la DANA del pasado mes de octubre, a pesar de los informes técnicos presentados por la Junta de Andalucía. La iniciativa ha sido aprobada por mayoría, pero ha contado con el voto en contra del Partido Socialista. Como digo, vamos a saludar a Julia Ibáñez, que ella es parlamentaria andaluza del Partido Popular por Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros y poder hablar de un tema importante para nuestra provincia, para nuestro campo y para nuestros agricultores, como es esta iniciativa, ¿no?, que hemos registrado desde el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía. Muchas gracias. No, por supuesto que muchísimas gracias a usted por estos minutos. También es un tema que nos interesa mucho, no solamente porque afecte de lleno a los agricultores almerienses y ejidenses, entre otros, sino también porque creo que detrás de este tema hay un debate de fondo sobre el modelo fiscal español. Pero lo que quería empezar preguntando era un resumen de en qué consiste exactamente esta proposición no de ley que se ha presentado y que se solicita al Gobierno central. Bueno, por resumir, nosotros deciros que desde el Grupo Parlamentario Popular de Almería nos hemos sumado evidentemente a todas esas acciones que han iniciado en la provincia las organizaciones agrarias, que iniciaron y reivindicaron también desde el primer momento ayuntamientos afectados, fundamentalmente, como sabéis, el Ayuntamiento de Ejido, ya que el municipio de Ejido fue uno de los municipios más afectados lamentablemente por la DANA, y lógicamente desde el Partido Popular de Almería y desde el Grupo Parlamentario Popular hemos registrado en las cámaras donde tenemos representación pues sendas iniciativas, no solo en el Parlamento de Andalucía, también en el Congreso de los Diputados. Me consta que mis compañeros, los diputados nacionales, han registrado también esta iniciativa para que sea debatida en el Congreso, aunque lamentablemente en el Congreso, bueno, pues los diputados del Partido Socialista y el señor Sánchez no tiene a bien convocar las comisiones correspondientes, en este caso la de Agricultura, que es donde se debatiría esta iniciativa, como sí se ha debatido ya en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Y bueno, nos hemos sumado a todas esas reivindicaciones, a ese clamor social, por algo muy sencillo, ¿no? Todo el mundo recuerda que aquí tuvimos unos efectos devastadores para el campo, para la campaña, en este caso para los productores del municipio de Ejido, del poniente almeriense, por los efectos de la DANA, donde todos recordamos ese granizo cayendo, destrozando plástico, destrozando producciones y destrozando invernaderos. Nosotros entendemos que lo lógico sería que esa orden ministerial 408-2025 del Ministerio de Hacienda, que se publicó el pasado 28 de abril, atienda como una herramienta de alivio fiscal la situación real de nuestro campo, no solo por la DANA, sino también por otros efectos adversos que viene sufriendo nuestra agricultura pues durante todo el año 2024, ¿no? Evidentemente la DANA ha sido la gota que ha colmado el vaso. En el Ejido hemos tenido más de 5.000 hectáreas devastadas, más de 150 millones de euros en pérdidas, pero no nos olvidemos que también hemos tenido durante todo el año plagas, como el trips, el parvispinus, que todos nuestros agricultores saben perfectamente de lo que estamos hablando, con pérdidas de la producción entre el 20 y el 30%, u otros factores como ese impacto del veto ruso, que sigue generando pérdidas económicas a nuestro campo, ¿no? Por tanto, la Junta de Andalucía pidió acreditadamente, bueno, con informes, con datos, que se aplicara ese 0,14% para todos los hortícolas andaluces, no solo para el municipio de Ejido, evidentemente, sino para toda Andalucía, porque también ha habido pérdidas pues para la ganadería, para el olivar, para el almendro.
y el 0,08 específicamente para el municipio elegido por la gravedad del daño, ¿no? Si no fuera suficiente, ese primer informe que la Junta de Andalucía manda al Ministerio realiza un segundo informe porque, de hecho, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Almería, el ejidense José María Martín, ante la presión legítima que realizan las organizaciones agrarias ante este tema, aseguró en una reunión que el Ministerio de Hacienda concedería esa rebaja fiscal al sector hortícola si la Sí, Junta de precisamente Andalucía... por el subdelegado de gobierno quería preguntar en Exacto, unos minutos, sí, ¿eh? Lo tenía sí, apuntado. vale. Ah, vale. Bueno, pues la Junta vuelve a hacer ese segundo informe. Por tanto, todo lo que se exigía ya está sobre la mesa del Ministerio. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Que realmente hay respaldo técnico, que Andalucía representa el 25% de la producción agraria, que Almería aporta significativamente, el poniente aporta significativamente al PIB, no solo de Andalucía, sino al PIB de España, y que si esa rebaja fiscal, esa orden injusta, arbitraria, excluyente, que además en el caso del municipio elegido nos preguntamos, ¿qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España aplique una rebaja fiscal a nuestros agricultores? Es decir, nuestros agricultores van a pagar Hacienda como si no se les hubiera caído el invernadero. Por tanto, nosotros pensamos que el coste en términos de competitividad, de empleo y de cohesión territorial es enorme y está siendo muy doloroso para los agricultores que ya están realizando la campaña de la renta y están viendo con tremenda frustración que si no se corrige esa orden van a pagar, como te he comentado, como si no hubiera pasado en sus explotaciones, ¿no? Nosotros pensamos que es algo razonable, pensamos que es algo justo y pedimos esa rectificación de esa orden con la inclusión de todos esos cultivos y de todos esos municipios que de forma pormenorizada la Junta de Andalucía en 2 informes ha presentado en el Ministerio y que además es algo que también solicitan todas las organizaciones agrarias. Sí, yo tengo un par de preguntas que me gustaría debatir aquí. La primera, ¿cuál puede ser la teoría que manejáis desde el Partido Popular de por qué este asunto no se lleva a cabo? Yo quiero decir las 3 teorías que tengo yo en la cabeza. La primera es que sea un tema político, como por ejemplo ha sugerido alguna de las organizaciones, que directamente el Ministerio de Agricultura diga estas zonas no van a tener este beneficio. La segunda es que sea un tema técnico, ¿no? Que luego preguntaremos por todo el lío que hubo con el subdelegado, pero que sea un tema técnico, que realmente no se haya llegado a ese 30% y no haya tutía. Y la tercera, que es la que a mí más me convence, es que sea un asunto de que no quieren perder ni un céntimo, ¿no? De la recaudación y que digan, sí, aquí hacemos una rebaja fiscal, se nos va a ir un montón de dinero que desde el gobierno piensan que está mejor en su bolsillo. Entonces, entre un tema político, un tema técnico y un tema recaudatorio, desde el Partido Popular, ¿por qué apostáis? Evidentemente es una decisión política. Estoy completamente de acuerdo con lo que han trasladado las organizaciones agrarias. Yo solo quiero recordar, la provincia de Almería entre los años 2012 y 2017, y además así lo trasladé en el debate de la propia comisión, lo único que tiene que hacer el gobierno del señor Sánchez es tomar nota de las rebajas fiscales que hizo el gobierno de Mariano Rajoy cuando gobernó en España, que hizo el Partido Popular, que trajeron a la provincia de Almería más de 200 millones de euros entre los años 2012 y 2017. Es decir, por supuesto, aquí no hablamos de un tema técnico y de hecho es lo que estábamos comentando antes, ¿no? El subdelegado del gobierno, que además es del Ejido, el ejidense José María Martín, se compromete y le dice a las organizaciones agrarias que si la Junta de Andalucía presenta un informe técnico actualizado que acredite esos daños superiores al 30% en los municipios afectados, que como hemos comentado, esos daños se han producido, han sido superiores, no solo por los efectos de la dana, sino por otra serie de circunstancias. Todos sabemos lo que está suponiendo la sequía en Almería, por sequía, por virus, es decir, pero es que ese informe ya existía. La Junta lo remitió desde el primer momento y nos llama la atención. Nos llama la atención que sí, en esa orden ministerial vemos como, lamentablemente, la diputada que lo defendió, por cierto, no lo defendió ningún diputado del Partido Socialista de la provincia de Almería,
Lamentamos que los diputados del Partido Socialista de la provincia de Almería no sean capaces de enfrentarse a esta injusticia y bajen los brazos. Tuvo que defenderlo una diputada de Córdoba. Habló, bueno, pues de la cantidad de dinero que en esta orden ministerial se repartía para toda España, que nosotros no discutimos, no cuestionamos, pero sí nos llama la atención que en Cataluña, por ejemplo, sí se aplique el 0,14% para todos los hortícolas, pero no para el ejido. Entonces, evidentemente, no es un tema técnico. La Junta ha hecho su trabajo y, de hecho, reiteró y reforzó toda la información del primer informe con un segundo informe. ¿Y por qué José María Martín llegó a decir que la Junta ni había presentado el informe porque sabían que no llegaba a ese 30% de afección? Bueno, el Partido Socialista de Almería vemos que está inmerso en esa política de bulos, de fango, que es escuela y ADN y marca Gobierno de España. Entonces, claramente el subdelegado no se debió de leer bien el primer informe que remitió la Junta de Andalucía, que acreditaba perfectamente la petición para que esta rebaja fiscal se pudiera llevar a cabo. Evidentemente no se ha debido de leer tampoco el segundo informe, en el cual, tal y como él dice, que actualicen y que se adapte ese segundo informe, ya está. Bueno, pues como lo querían, ya lo tienen sobre la mesa. ¿Por qué ahora no lo hacen? Esa es la pregunta. ¿Por qué ahora no lo hacen? Que además lo podrían hacer con efectos retroactivos, como van a pedir los compañeros de diputados nacionales del Partido Popular en el Congreso, cuando el señor Sánchez tenga a bien convocar la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados. Entonces, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo con lo que han manifestado las organizaciones agrarias desde el primer momento. Y además, otra cosa, tengamos muy presente, y así también lo trasladamos en el Parlamento de Andalucía, en otra ocasión que tuvimos oportunidad de hacer una pregunta, ¿no?, al consejero de Agricultura, ya nos dejaron fuera en el primer decreto. Es el municipio elegido y el municipio de Béjar quedaron fuera en el primer decreto. Entonces, vinieron, aquí estuvo el delegado del gobierno, Pedro Fernández, estuvo el subdelegado del gobierno en el municipio elegido, estuvo la secretaria de Estado de Agricultura, que es la que tiene la que redacta, la que firma esta orden de rebaja de módulo. Dijeron que el ejido era kilómetro cero de la Dana, pero cuando publicaron el primer decreto nos dejaron fuera. Y cuando publicaron el segundo decreto nos volvieron a dejar fuera. Evidentemente hay una intencionalidad política que claramente el Partido Socialista utiliza, y nosotros le pedimos que no sigan utilizando a la provincia de Almería para sus pactos vergonzosos y vergonzantes con otros territorios donde necesitan, por solo 7 votos, mantenerse en el poder a toda costa. Sí, yo con esta pregunta ya terminamos. Comentaba al principio que para mí es un tema impositivo, que es un tema de no perder ni un céntimo de la recaudación, porque a mí me parece coherente con la filosofía o con la idiosincrasia del Partido Socialista, eso de, bueno, pues tener impuestos altos a aquellos sectores que son productivos para luego supuestamente redistribuir. No me voy a meter en esa redistribución a día de hoy a dónde está yendo, pero sí que me parece coherente que no se haga una rebaja en los módulos. Entonces yo quería terminar preguntando, ¿el Partido Popular está de acuerdo con un sistema impositivo más laxo? ¿Está de acuerdo el Partido Popular con bajar los impuestos a los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, deciros, comparto 100% contigo lo que has comentado del sistema impositivo para nuestro campo. Yo pienso también, nosotros pensamos que al final ellos lo que trasladan con este tipo de acciones y de decisiones es que entienden que la provincia de Almería, que los agricultores del ejido que paguen, los agricultores de la provincia de Almería que paguen. Esa es la postura, como estamos viendo, ¿no? Ellos entienden que, a pesar de que a un agricultor se le haya caído el invernadero abajo, bueno, pues que pague para ellos, evidentemente, tener una recaudación que es absolutamente escandalosa. Fíjense, el gobierno del señor Sánchez ha subido los impuestos 94 veces desde que es presidente del gobierno. Tienen una recaudación donde en apenas 7 años
ha incrementado la carga fiscal en 1,9 puntos en el PIB, mientras que, por ejemplo, en el conjunto de la Unión Europea se ha recortado la presión fiscal en 0,9 puntos. El coste, el aumento acumulado de la recaudación desde el año 2019 asciende a más de 127.744 millones de euros. Es decir, los españoles estamos sufriendo ese maltrato fiscal, esa carga fiscal del gobierno socialista que va en el ADN, que es evidentemente recaudar y recaudar y recaudar. Y yo quiero aprovechar tu pregunta, que me parece muy interesante, para recordarle a todas las personas que nos están escuchando que en el Parlamento de Andalucía, cuando todos los años debatimos la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que es la ley más importante que tiene cualquier gobierno, que es el proyecto de ley, donde se define pues todos los proyectos que se van a llevar a cabo para esa tierra, en este caso para Andalucía, donde, por cierto, bueno, pues, lamentablemente el Gobierno de España todavía vemos que sigue sin presupuestos y no parece que los vaya a tener. Una de las enmiendas que siempre introducen los grupos de izquierda y el Partido Socialista, que no se le olvide esto a ningún agricultor, es volver a establecer el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra tierra, en Andalucía, que es la primera medida que adoptó el gobierno del Partido Popular en Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno. Si volvieran a gobernar en Andalucía, lo primero que harían sería establecer de nuevo el impuesto de sucesiones y donaciones que tanto daño ha hecho a nuestro campo y que tanto daño ha hecho al relevo generacional de nuestra tierra. Por tanto, al final lo que vemos es que es un modelo, el modelo del Partido Socialista, que se caracteriza por esa sangría tributaria, donde pues al final el contribuyente vemos que todos son impuestos y hoy España es uno de los países donde más impuestos se pagan. Pues de nuevo, le agradezco personalmente que haya guardado estos minutos para estar en nuestros micrófonos y para hablar de temas que realmente nos importan, porque más allá de colores políticos, al final muchas veces el agricultor o no el agricultor, cualquier persona de a pie, pues lo que le interesa más es su bolsillo. Julia Ibáñez, parlamentaria andaluza del Partido Popular por Almería, de nuevo, muchas gracias por estar este rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y cuando queráis, bueno, pues podemos charlar otro ratito. Gracias por todo.